Rescatado por su Sangre es una fundación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, Dios los bendiga a todos. Saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, los amigos, los hermanos de la iglesia, las familias de los muchachos, a los directores, a todos. Bueno, esta pregunta nos la han hecho muchas veces. El Rescatado por su Sangre es una fundación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo quiero entonces hacer la aclaración, aprovechando entonces esta entrevista que nos hacen. Y bueno, yo les quiero contar, no es una fundación que pertenezca a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A ver, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una organización que tiene en Colombia más de 80 años predicando el Evangelio, como está escrito, a toda criatura. La Iglesia Pentecostal hace un trabajo muy grande en nuestro país y nosotros somos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. O sea, todos nosotros, mi esposa, mis hijos, los directores de la fundación, todo el personal que trabaja en la administración, todos somos feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero la fundación Rescatado por su Sangre es una fundación, es un órgano aparte, es una fundación que tiene una administración muy independiente de la IPUC. La iglesia tiene su administración, sí, administra a los creyentes, de los cuales hacemos parte. Nosotros tenemos nuestros pastores, pero la administración de Rescatado por su Sangre, sí, es muy aparte. La fundación nació el 14 de diciembre del 2010, sí, es una fundación legalmente constituida y todos los estatutos, reglamentos, normativas, las normas disciplinarias, todo el tema contable, jurídico, todo el tema administrativo es manejado por la junta directiva de la Fundación Rescatados por su Sangre. La fundación tiene unos objetivos, ¿sí? Frente a las autoridades que regulan o que vigilan sobre las fundaciones. Nuestro objetivo es albergues temporales para habitantes de calle. Les ofrecemos servicios de energía, agua y luz, albergue temporal con ayuda y alimentos y orientación espiritual. Todo el directorado, en su gran mayoría, de Rescatado por su Sangre, somos personas restauradas, ¿sí? Del mundo de las adicciones. Y hoy hacemos parte entonces de esta institución. Como fundador, como presidente de la fundación, quiero decirle a todos entonces, no, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene una fundación que es de la iglesia, que es la FOSO, ¿sí? Fundación de Obra Social. Nosotros sí hemos recibido ayudas de la FOSO, hemos recibido ayudas, gracias al Señor, de los directivos de nuestra iglesia en diferentes distritos, porque conocen muy de cerca la labor que hacemos. Ese es nuestro trabajo, es predicar el Evangelio a esta población. Entonces, aclaro entonces que no es una fundación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino que todos los directores de la Fundación Rescatado por Sangre somos miembros activos de nuestra iglesia, pero nosotros entonces hacemos un trabajo específicamente con los habitantes de la calle. No tenemos templos, nosotros no somos pastores de la Iglesia Pentecostal, sino que somos hermanos, somos evangelistas. Ese es nuestro trabajo. Y nuestro cargo dentro de la fundación es directores, somos directores, dirigimos la sede de Rescatados. Entonces esa es la aclaración. Dios los bendiga. Seguimos. ¿Ustedes son pastores? Bueno, lo había dicho hace unos minutos, entonces no, nosotros, los pastores de nuestra iglesia, sí, los pastores de nuestra iglesia son personas que fueron nombrados para hacer un trabajo en el campo misionero, administran, ¿no?, la iglesia del Señor. Nosotros somos directores, no somos pastores. O sea, yo tengo un pastor, sí, yo me congrego en la iglesia y yo tengo un pastor que es el que nos administra. ¿Qué área de la iglesia les ayuda? La iglesia lo que hace es que nos da una sombra, sí, una cobertura a través de los pastores. La iglesia atiende las cárceles, sí, envían pastores que se llaman pastores evangelismo carcelario. La iglesia atiende en algunos colegios a través de estos pastores del ministerio estudiantil. La iglesia predica en algunas instituciones públicas
y envían pastores a estos lugares, y la iglesia envía pastores a los hospitales, ¿sí? Estos pastores que van visitando a los enfermos, orando por el personal médico, pastores que hacen una labor específica. Y para la fundación también la iglesia envía pastores de tiempo completo ya en algunas ciudades del país, y se llaman pastores en grupos especiales, ¿sí? Los pastores son los encargados de dar la doctrina, son los encargados de orientar las familias en el tema de matrimonios, clases prematrimoniales, son los encargados de hacer las ceremonias, son los encargados de dar las enseñanzas del pénsul, de formando líderes para servir mejor. Entonces hay todo un acompañamiento, ¿sí? En la parte eclesiástica, en la parte espiritual, en la parte de consejería, oración, atención a las familias. La iglesia tiene un grupo de oración de misiones nacionales en uno de los distritos que se llama Un Clamor por las Calles, donde se unen para orar, y se unen creyentes de muchas iglesias que orientados o dirigidos por el pastor también van a las calles a predicar la palabra, a llevar un alimento, una palabra de Dios, y a traer los muchachos que quieran cambiar a las instalaciones de Rescatados por su Sangre, donde están las sedes en el territorio nacional. ¿Quiénes les hacen acompañamiento en el extranjero? Bueno, la fundación tiene sedes en Brasil, ¿sí? Por la gracia del Señor, en el corredor del estado Amazonas, en Manaus, hay sedes en Itaguachara, cerca de Tabatinga, amén, y en esta zona de Ananindeua. Y la iglesia que nos da la sombra en Brasil es la iglesia de un hombre de Jesús. Allá está el misionero Rudecindo Garcés. Brasil tiene 2 misioneros en el norte, misionero en el sur, y nosotros estamos acá, el Consejo Misionario del Norte, ¿no? Es lo que está en esta zona de acá, ahí nos dan la sombra. O sea que igual que en Colombia, nos congregamos y llevamos los muchachos. Bueno, en este caso, en el extranjero no está todavía el tema carcelario o el tema de misiones especiales tan fuerte como en Colombia. En Colombia la iglesia tiene más de 5,000 pastores, y obviamente es muy fuerte, ¿no? El brazo o la actividad de la iglesia alcanzando a los perdidos aquí en Colombia. En otros países obviamente es diferente, pero sí nos dan la sombra ya la iglesia de un hombre de Jesús. Allá los llevamos también a los cultos. Es la iglesia de un hombre de Jesús en Brasil, la que nos hace el acompañamiento, los bautismos, todo. Igual es en Panamá. En Panamá está la IPUL, el misionero del hermano Rátiva, y cuando estaba el hermano José Martínez, allí entonces la iglesia en Colón, en Arraiján, es la que atiende la fundación en el estado de Santiago de Veraguas, en Chiriquí, arriba en la zona de Changuinola, ¿sí? En Colón. Ahí la iglesia entonces atiende también la fundación, y en el Ecuador, en el estado de Orellana, y donde está la fundación en la capital de Quito, y próximamente en Guayaquil. Allá nosotros nos hace el acompañamiento, igual nos da la sombra la iglesia apostólica del Nombre de Jesús en el país del Ecuador. Próximamente cruzamos a Chile, tenemos ya contacto con el misionero allá y con proyectos de seguir entonces avanzando en este proyecto de abrir la fundación en Europa, y estamos trabajando entonces fuerte. Cuando vamos a abrir una obra en otro país, nos contactamos con el misionero. En el caso de Costa Rica, que está en proyección, siempre entonces nos contactamos con la iglesia, aunque cuando llegamos al extranjero, nosotros vamos por cuenta nuestra, o sea, vamos a abrir una fundación en Chile, por decir así. Entonces la fundación prepara a la familia que va a ir, en las capacitaciones, sí, las hace la junta directiva, obviamente en compañía del pastorado en Colombia, que envían para ese trabajo. Y para abrir una fundación en otro país, todo el tema legal, todo el tema de presupuesto, todo el tema de escoger a la familia, es un tema de la institución. Al llegar a otro país, nos hacemos a la sombra espiritual de la iglesia en ese país, y por eso el contacto con el misionero. Pedimos permiso en Colombia a las autoridades correspondientes para poder llamar a estas autoridades eclesiásticas y no llegar a ese país sin informar o sin que tenga pues una claridad el misionero de cuál es nuestro trabajo, a qué vamos y cómo lo hacemos aquí, para replicar el trabajo que ha funcionado en otros países al llegar también a estas naciones.
Dios los bendiga. ¿Qué autoridades vigilan el trabajo de la fundación? Bueno, las fundaciones tienen una cantidad de entes o autoridades que regulan o que vigilan y ejercen control. Bueno, principalmente en la mayoría de las ciudades está como primera medida, sí, en las alcaldías está lo que es la Secretaría de Salud, ¿no? Que es como esa primera autoridad que llega a las fundaciones para revisar el tema de pronto de alimentación, el tema de los espacios, el tema del uso del suelo. Casi siempre con las alcaldías está también el tema del acompañamiento de la personería, cuando hay cuando se altera el orden en algunas comunidades que no gustan de esta población, pero también están ahí como para vigilar que los derechos de estos muchachos se les respeten. Y siempre, hermanos, las autoridades también en el tema contable, pues está la DIAN, sí, está en todo el tema de la parte tributaria. Rescatado por su Sangre como albergue funciona en un proyecto, ¿no? que forma gente de las calles para el directorado. Entonces son unos procesos que ellos van pasando desde las casas que están abiertas en todo el país hasta llegar a la escuela de formación, que es donde se concentra entonces la fuerza, amén, de algunas autoridades ya del gobierno que conocen ese proyecto y también de las autoridades eclesiásticas, porque es acá donde se está gestando entonces el semillero de líderes o esa incubadora, ¿no?, de servidores que van a salir mañana a hacer el trabajo también en Colombia o en otros países. Entonces, son muchas las autoridades que están pendientes, pero normalmente alcaldía, Policía Nacional, Secretaría de Desarrollo, el tema de inclusión social, casi siempre son las personas que rodean estos proyectos en algunas ciudades. ¿Qué es la Escuela de Formación? La Escuela de Formación es un lugar que se alquiló, se empezó un proyecto ya hace casi 2 años, donde primero promovíamos a un líder de manera local, o sea que si una persona llegaba de las calles, pero en el recorrido de su proceso por salir de las drogas se destacaba como líder, mostraba compromiso, pasión por el evangelio, amor por el perdido. Normalmente lo tratábamos de impulsar para que fuera enviado a otro lugar, a ganar almas también como institución. Pero luego miramos entonces, como dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que David pastoreó a Israel con la pericia de sus manos y la integridad del corazón. Encontramos algunos líderes con mucha pericia en el manejo de fundaciones porque venían de comunidades terapéuticas o de grandes fundaciones en nuestro país que manejan el tema de la farmacodependencia desde la parte clínica, pero tienen un conocimiento en el manejo de personal y sobre todo esta población que ha caído en temas de drogodependencia. Entonces, estos muchachos con esa pericia los quisimos entonces como reclutar, por decirlo así, y traerlos para darles una formación en la parte espiritual. Esa formación la brinda el pastorado de nuestra iglesia a través de misiones nacionales en grupos especiales. Se llama el Pensul, formando líderes para servir mejor. Y los que ya vienen de la iglesia, que son hermanos que siempre han querido ayudar al habitante de calle, que sienten carga, compasión por darle comida a un drogadicto, por hablarle de Dios, como es muy difícil que ellos puedan servir como directores solamente porque tienen el amor y como esa carga, entonces se traen también para la escuela con el permiso de los pastores que los envían. Ellos vienen acá para hacer también entonces la cartilla operativa, o sea, los que vienen de la fundación, internos, que terminan un proceso, vienen para hacer el Pensul, que es doctrina, mayordomía, vida de santidad, vida de pareja, el hogar, el tema administrativo, la lealtad, la fidelidad, la integridad, sí, todos esos temas de nuestra iglesia. Y la cartilla operativa la da la Junta Directiva. La Junta Directiva es un grupo de directores que fueron elegidos por la Asamblea de Directores, por la Asamblea General, y está el secretario, el tesorero, el revisor, está el vicepresidente, están los vocales, está el hermano, en este caso el hermano Eduardo Osorio, mi persona, está el hermano veedor, Arley Tavares, que son directores que llevan un recorrido en Colombia y somos los encargados de dar la cartilla operativa. La cartilla operativa habla más del manejo, sí, ahí hay unos temas
que es el tema del manejo con este personal, cuando hay agresión, cuando se altera la convivencia, cuando llegan personas nuevas, las pescas de almas, el tema locativo, el tema de alimentación, el tema correctivo, disciplinario, el tema de visitas de familias, cuando hay conflictos armados, cuando estamos en zonas complicadas, el tema cultural, ¿sí? Las diferentes conductas, las diferentes situaciones que se presentan según la sustancia que consume, según la edad, la situación de las familias, que a veces llegan un domingo, unas familias totalmente coadictas, familias agresivas, familias disfuncionales. Entonces se prepara el director para intervenir en todos estos campos del trabajo al que se va a enfrentar una vez que esté en el terreno. Entonces, por eso el hermano que está muy lleno de Dios, pero no tiene experiencia, lo traemos para acá. Y el joven que tiene mucha experiencia, pero le falta un poco más conocer de Dios, lo traemos para acá. Y aquí entonces está como ese equilibrio, ¿no? De que conozcan en el terreno y dirijan las casas y operen como sargentos del orden, como líderes o líderes de planta en el terreno, y los podamos calificar en algunas cosas para que no cometan los errores que empíricamente nos tocó cometer a todos nosotros que fuimos pioneros de esta obra en el país. ¿Reciben ayuda del gobierno? No, el gobierno realmente no se ha comprometido de manera directa con la Fundación Rescatados por su Sangre como debería ser, pero sí tenemos en algunas ciudades como Fusagasugá, Cundinamarca, Sumapaz, como en Puerto Tejada, como en la sede Colón, arriba en Panamá, como algunas autoridades del Ecuador, y esporádicamente en algunas ciudades del país sí se ha comprometido directamente la alcaldía, digamos con un tema de un comodato, han buscado a veces algunas ayudas en el tema de alimentos, banco de alimentos, y por qué no decir que algunos gobernantes de manera personal, porque un caso cercano tocó las puertas de pronto de su familia, un caso de algún adicto conocido, de alguna persona muy cercano. Entonces sí se han acercado algunos personajes con algunos proyectos y han sido de manera temporal como un flotador, como un salvavidas. Pero directamente la fundación no recibe ayudas del Estado, ni el gobierno nos paga por ningún interno de casi 2.000 que tenemos, sino que hasta el momento lo que ha habido es algunos acuerdos, ¿sí? En el tema de libertad religiosa. Hemos logrado con Desarrollo Social y la alcaldía construir el camino para que nos den la oportunidad de hacer nuestro trabajo sin ser una fundación prestadores de salud. Nosotros no tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos, programas involuntarios, no formulamos, no medicamos a los muchachos en el tema de la abstinencia. Somos totalmente una fundación cristocéntrica, predicamos el evangelio, y aunque tenemos terapias grupales, tenemos terapias ocupacionales, manejos de temas de convivencia, motivacionales y todo lo que nos corresponde hacer en el diario vivir, la Fundación Rescatados por su Sangre no es una fundación que tenga una alianza con el Estado y maneje los muchachos como personas enfermos o personas que están por el tema de salud pública. Nosotros miramos al habitante de calle como una persona necesitada de Dios, y en esto de predicarles el evangelio hemos visto como muchos de ellos salen de las drogas y son mejores personas por el cambio que el evangelio hace en la persona. ¿Qué otra ayuda les brinda la iglesia aparte de la espiritual? La ayuda que recibimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es sobre todo en la parte espiritual, porque ese acompañamiento ha sido para crecimiento. No solamente la iglesia asiste a la fundación cuando van a hacer el culto a los muchachos, no solamente acompaña las campañas para ir a las calles por ello, lo que llamamos pesca de almas, sino que a través de la iglesia hemos podido lograr grandes eventos como fue el Impacto Nacional Rescatado por su Sangre en la ciudad de Fusagasugá el año anterior, y todo este acompañamiento, ese trabajo conjunto que hemos podido alcanzar nos ha permitido apresurar el brazo para rescatar esta población. También la iglesia en algunos sectores hemos logrado sacar adelante campamentos de familias, hemos logrado sacar donatones de manera local, hemos también recibido ayudas de la FOSU directamente en uno de los distritos para un proyecto de panadería. Recibimos una ayuda económica el año pasado directamente del consistorio de ancianos, de una solicitud que hicimos, y recibimos una respuesta positiva. Tuvimos una reunión con los directivos de la iglesia
consistorio de ancianos consideró entonces, nos enviaron una ayuda económica que fue de gran bendición, como un impulso en un momento difícil por el que estaba cruzando la institución. Pero económicamente, la iglesia muchas veces a través del pastor local de pronto toma la iniciativa, ¿sí? Y los creyentes se unen para una necesidad que se presenta en alguna de las sedes, sea la salud de un líder, sea la economía, sea cuando viene la oleada invernal, no pueden salir por los alimentos, hay escasez, o cuando llega mucha gente y escasean las colchonetas. Casi siempre esa buena amistad entre el director y el pastor, entre los hermanos de la iglesia y los directores, nos permite como lanzar esas ayudas, como ser recursivos. Y el corazón del pueblo de Dios es un corazón muy entendido, aclarando también que otras organizaciones, ¿sí?, no la Iglesia Pentecostal Unida, sino otras organizaciones del nombre, o iglesias trinitarias, o en algunas comunidades como Emaús, que es una comunidad que trabaja en favor de las calles, esta comunidad que se llama Ángel de la Noche, fue la iglesia de Manuel, y otras iglesias que se han unido en el camino, ¿sí?, como la iglesia Puertas de Bendición, porque muchos pastores de otras denominaciones tienen aquí en la fundación a sus hijos, a sus líderes, a los hijos de los miembros de estas iglesias. Entonces tenemos una muy buena relación, y cuando vamos a las calles a traer los habitantes de la calle, no solamente salimos con hermanos de nuestra iglesia, hay muchas veces van personas simpatizantes, personas inconversas, comerciantes, llámese cristiano, católico o de otra denominación, que salen juntos a hacer el ejercicio de traer almas de las calles, porque algunos colocan sus camionetas, sus carros, el otro coloca la guapanela, el otro comerciante, aunque no es cristiano, coloca entonces los panes, y cuando vamos a hacer pescas de almas estamos unidos inclusive con otras fundaciones para hacer un mejor trabajo, y ahí muchas veces ha estado la alcaldía, han estado las autoridades, la Policía Nacional, etcétera, para hacer esta labor, ¿sí? Bueno, Dios los bendiga entonces. Yo espero que estas preguntas que me hacen en esta entrevista aclaren, ¿no?, y despejen algunas dudas que algunas personas tienen, porque en este mundo de las fundaciones, a ver, hay muchas fundaciones, ¿sí? Algunos hacen un buen trabajo, otros pues se desvían del camino. El mundo de las instituciones o de las fundaciones es un mundo muy amplio. Hay fundaciones que ayudan para proteger los perritos de las calles, hay fundaciones que ayudan para que el manatí por allá en un pueblo de Colombia, para que no se extinga, no sé, trabajan para que no haya una extinción del manatí en unas zonas del país. Hay fundaciones para madres cabezas de hogar, ancianos, niños, perros, gatos, etc., ¿sí? Una fundación como la nuestra, que trabaja en pro del habitante de calle, que trabaja en pro de que esta población conozca a Jesucristo, es una fundación que tiene muchos amigos, pero también tiene muchos enemigos. Entonces siempre es muy prudente escuchar, ¿no? Escuchar, acercarse a nuestras sedes cuando quieran: Pereira, Risaralda, Frailes, Dos Quebradas, el antiguo balneario Piscinando, ahí queda la fundación, en la entrada a la playita, y que cualquier persona se pueda acercar. Nuestros estados financieros, nuestros libros son libros abiertos a cualquier autoridad, porque nos hacen auditoría, que vengan cuando quieran, que conozcan nuestro trabajo, que la gente se informe cómo hace el trabajo rescatado por su sangre, y la transparencia, la legalidad con la que se ha venido haciendo todo un esfuerzo para construir una institución que hoy es la fundación más grande en Colombia, que atiende población habitante de calle. Creo que una de las grandes bendiciones es que el recurso humano de rescatado por su sangre, todos esos hombres fueron personas desechadas por la sociedad, que Cristo recuperó y que limpió el Señor, los lavó, nos cambió, y hoy nos ha vuelto el Señor a una sociedad para sumar y representar un grano de arena, ¿sí?, en la reconstrucción del tejido social. Visiten Rescatados por su Sangre, pregunten por nuestros estados financieros cuando alguien quiera venir, un aportante, un donante, un empresario, alguien que quiera venir a mirar cómo manejan el recurso, cómo hacen este trabajo, quiénes son los que administran, y trabajamos como junta
en que lo que estamos construyendo el día de mañana, esté quien esté, haya otro presidente en Rescatados Mañana, que lo elija la Junta, y que un día como fundadores seamos recordados por haber iniciado de cero una institución que alcanzó grandes cosas de la mano de Dios y de la iglesia y de la comunidad y de la gente que creyó en las buenas causas como la nuestra. Dios los bendiga. Rescatados por su sangre, Dios concede la victoria a la constancia. Sin salida, noches sin perdón, ataduras que gritaban en el corazón. El vacío era un peso, la esperanza se perdió, pero en medio de la oscuridad tu voz me llamó. Y al sentir tu gracia, todo